Bendiciones a todos. ¿Qué tal, mis hermanos? Soy el pastor Rafael Ramírez, este Ministerios Unidos Global. Es un honor poderle saludar en esta tarde o de pronto en su país, en el continente donde usted vive de noche. Una bendición saludarle. Tengo una palabra de parte del Señor para compartir con usted. Así que si le puede dar compartir, hágalo por favor con otras personas. Comparta, porque va a ser un tiempo de mucha, pero mucha bendición. Nos estamos expectantes. Iba a decir que nos estamos preparando, pero realmente no nos estamos preparando. Estamos preparados para el servicio de esta noche. Creemos que va a ser gigante el mover de Dios. Los hermanos de la congregación, no se quede ninguno. Tráigase la familia, tráigase la esposa, tráigase los hijos. Tráigase la vecina, tráigase al cuñado, tráigase a la hermana, tráigase al hermano, que va a ser un tiempo de Dios sobrenatural. Hoy voy a compartir una palabra violenta, pero muy violenta. Vamos a tener un tiempo de coros antiguos. El pastor Abel va a estar con nosotros, su esposa, su hijo, van a venir otras personas. Vamos a tratar de cantar, qué sé yo, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, algo por ahí. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Los israelitas dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. ¿Qué más? El justo florecerá como la palmera. Cuando allá se pase lista. Por ahí vamos. Nosotros tuvimos un fin de semana poderosísimo, pero poderosísimo. El miércoles empezó el profeta Narváez con una palabra demasiado poderosa, nivel de revelación altísimo, el contenido de su mensaje excelente, diría un brasilero exquisito, que es más que bueno, exquisito. Y ahí el profeta Abel predicó el jueves, una ráfaga de gloria que andaba ese hombre de Dios encima. El viernes tuvimos la bendición de que la pastora Adriana nos ministró. Fue poderoso. La palabra que Dios le dio a ella fue violenta. Me gustan los predicadores que usan la Biblia, que aplican el texto, que desarrollan el texto. Me gusta eso. De ahí, la profeta Julia venía desde Honduras, tuvo un retraso, no pudo llegar. Estábamos orando a Dios para poder encontrar la persona idónea. Yo lo iba a hacer sábado y domingo, obviamente en medio de 5 cirugías, o sea, muy difícil, pero lo iba a hacer. Yo tengo los pantalones bien puestos. Pero de pronto encontramos a la pastora Lorena, que vino con una palabra muy, pero muy dirigida por el Espíritu Santo. Los testimonios que hay son muy violentos. Y de ahí el domingo yo prediqué sobre el espíritu de Amalek. El domingo vinieron buses de diferentes lugares. Y bueno, contentos. El hermano Romero tiene sus hijos y dentro de los chicos hay uno así chiquitito, y ese chiquitito empezó a orar bajo una gloria tan grande, y yo lo agarré y lo puse al frente. Fue tan impactante a través de ese muchacho lo que el Señor empezó a mover, literalmente los cimientos, pero los cimientos. Yo tengo testimonio de pastores, de pastoras que me escribían llorando, pero partidos en llanto,
hablando lo que el Señor les reveló, lo que el Señor les mostró. Y fue tremendo. Ese día hubieron milagros, pero milagros extraordinarios. Una mañana de esta me levanté y hay una hermana, una mujer de Dios, que oramos por ella en el Congreso de Cartagena, Colombia, y oramos por ella porque tenía un tumor gigante de 8 kilos. Así me mandaron la foto, 8 kilos. Y los médicos dijeron que era inoperable, literalmente era inoperable. Oramos, algunos generales de Dios le impusieron manos y oraron. Y le dijeron a ella que ese tumor tenía una cantidad de raíces y tenía ramificaciones y era un tumor maligno, obviamente. Pero cuando le sacaron el tumor se dieron cuenta que el tumor estaba encapsulado. Entonces, y las raíces no tenían ninguna conexión con ningún lado. O sea, literalmente como que Dios lo apretó, le secó las raíces. Ella me mandó la foto, una foto, nunca vi un tumor tan grande, cosa así gigante, 8 kilos, 16 libras, imagine usted. Y bueno, ella le entregaron los resultados, todo benigno, y damos tanta gloria al Señor por eso. Estamos viviendo un tiempo de Dios violento. Ayer hablaba con un hermano José González de Panamá, y él me decía que su esposa y él y su hijo van a venir un día de esto acá, porque en este monte hay un mover de Dios. El domingo un hermano, apellido Romero, tuvo una visión. Uno de sus hijos también tuvo la misma visión o una visión parecida. Su esposa tuvo otra visión. Fue tremendo como miles y miles y miles y miles viniendo todas las semanas, fines de semana. Yo voy a reunirme un momento hoy en horas de la tarde, noche, con algunos líderes para empezar a delegar lo que viene y lo que va a ser en los próximos días. Nosotros, mi hermana Lucy está saliendo el día sábado, va fuera del país. Ella va para un lugar de México, regresa el próximo jueves. Entonces, el domingo aquí esto va a estar tremendo. Es un crecimiento sobrenatural el que tenemos. Al Señor la gloria por eso. Y estaba yo meditando en algunas palabras que el Señor empezó a revelarme y me sacudieron, porque hablaba una madrugada esta con el profeta Abel, que siempre hablamos de madrugada, y me llamó mucho la atención que en la Biblia existen 2 tipos de ministros. Posiblemente existan más, pero voy a hacer referencia a Éxodo capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: a los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos que están en vuestras orejas, en vuestras narices. Y dice que el pueblo trajo, y él lo tomó y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Hay un tipo de ministro que le gusta estar muchísimo con el pueblo. Hay un tipo de ministro que quieren saber si la gente come frijoles, si la gente come caraotas, si la gente se quieren meter absolutamente en todo. Hay ministros que se meten hasta en la vida sexual de algunos matrimonios. Por ahí aparece una carita de alguien bravo. ¿Por qué está bravo? ¿Qué le pasó? Le majaron un juanete, está bravo. En la Biblia aparecen ministros que son tipo de Aarón. Mientras Moisés está en el monte hablando cara a cara con Dios,
Aarón está en medio del pueblo. Aarón debió de haber subido con Moisés. Pero parece que hay dos tipos de hombres o dos tipos de personas en el ministerio. Están los que pasan metidos en el monte, los que pasan oyendo a Dios claramente, los que pasan escuchando los secretos del Señor, y están los que siempre están revueltos en el pueblo. Curiosamente, los que siempre están revueltos con la gente hacen al pueblo pecar. Si usted lee el texto de Éxodo capítulo 32, dice que fue Aarón quien tomó el oro, porque a ellos les gusta que les den oro, les gusta que les den cosas, les gusta que les den presentes, y al final terminan edificando becerros de oro. Hoy por hoy la iglesia está llena de becerros. Hoy por hoy la iglesia está llena de idolatría. La iglesia está llena de falsos, de falsas visiones, de falsas profecías, de falsos mensajes, donde puede ser que la intencionalidad del autor de la Biblia haya sido la correcta, pero la intención del corazón del que está predicando es totalmente errada. Y estamos en medio de una disyuntiva, y en medio de esa disyuntiva hemos caído en cosas que son un fracaso total. Por ejemplo, hoy las personas le llaman honra a lo que no es honra, es esclavitud. Y la honra es otra cosa, porque la honra implica respeto, la honra implica la capacidad de poder entender que yo estoy conectado espiritualmente a un hombre o a una mujer, pero que mi principal fuente no es ese hombre, sino Dios. Y eso es importante, porque el que no logra entender eso está en problemas. Y usted tendrá que aprender en la vida que cuando Dios te da una palabra, a veces esto va por encima de la oración, va por encima de la fe. Porque hay momentos en que la fe se puede tambalear. Y puede ser que haya momentos que tu vida de oración no esté de lo mejor, porque no tengas ni fuerzas para orar. Pero vas a tener que tener carácter. Porque si Dios te dio una palabra, tendrás que tener carácter para caminar por encima de lo que sea. Por encima del viento, por encima de la tormenta, por encima de la noche oscura, por encima del hambre, de la desnudez, por encima de todo lo que sea. Por eso me impresionan los hombres como Moisés, que no tienen tiempo para estar revueltos entre la gente. ¿Qué dice fulano? ¿Qué dice la otra? ¿Qué habla el hermanito? ¿Qué habla el otro? Ay, sí, que no sé qué. No. El problema grande es que o estamos con el sistema de Aarón o estamos con el sistema de Moisés. En la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 16 al 18, aquí hay un relato que es realmente poderosísimo, porque dice que Pablo está llegando a un lugar y dice que hay una muchacha joven que era esclava y tenía espíritu de adivinación. Pero si usted lee la Biblia, en el espíritu de adivinación no solo se dicen cosas que son parte de una estrategia del diablo, sino que también hay verdades. Oiga, qué interesante esto. Porque esta mujer que tiene espíritu de adivinación, en el texto griego la palabra sería pitón. Cuando usted la traduce al español sería pitón, que hace referencia a una serpiente que tiene su mismo nombre. Y la escritura dice que lo que a Pablo le molestó fue que esta mujer empezó a dar voces. La mujer dice, estos son los siervos de Dios. Pregunto yo, ¿estaba diciendo mentira? No. ¿Estaba difamando? No. Pero ¿por qué a Pablo le molestó? Lo que a Pablo le molestó es
que la credibilidad de su ministerio, la base de su llamado, la realidad de lo que él es como hombre de Dios, no descansa en la boca de un demonio. Y por eso fue que Pablo se enojó y reprendió. Y cuando uno estudia guerra espiritual, cuando uno se va un poquito más allá en los círculos carismáticos, congresos, uno se da cuenta que este espíritu, llamado el espíritu de Pitón, está operando a nivel mundial. Y está operando tanto, pero tanto, que usted mira una mujer que seguramente se echó un poco de escarcha por dentro de las bolsas, tiene que tener algún sistema, y de pronto la gente dice que mientras está predicando y la mujer mueve los pies, le aparecen los pies llenos de oro. Oro, es que interesante. Y usted ve que las personas gritan y lloran y dicen, wow, qué tremendo, Dios me está hablando, Dios me está diciendo. Y no es Dios, no es Dios. Hoy los altares están llenos de mucha adivinación y mucho ocultismo. Hoy las personas están haciendo una gran cola para entrar a un lugar y tienen personas metidas, infiltradas entre los que están haciendo la cola y empiezan a preguntarle cosas. Y entre las cosas que le preguntan el nombre, de dónde viene usted, cuál es el problema que tiene, cuántos años. Y esa información la están pasando a un lugar donde después el predicador tiene acceso a esa información. Entonces usted ve que el predicador agarra una hoja y pone una R. Y de pronto sale corriendo y dice, aquí tengo una R. ¿Hay alguno aquí con R? Rafael. Entonces aparece el bobito Rafael. Rafael dice, sí, yo soy Rafael. Ok, Rafael, usted fue operado de esto y esto y esto, pero eso ya lo sabían. Eso no era revelación de Dios. Entonces, se dice que el espíritu de Pitón es simbólicamente asociado con adivinación y ocultismo. Influencias que llevan a las personas a buscar conocimiento espiritual, aunque la gente sea sincera, pero el conocimiento que buscan no lo encuentran en Dios. Por eso usted siempre ve que las personas que salen de ciertos grupos siempre están llenos de hambre y de miseria espiritual. Engaño, manipulación, falsas profecías, brujerías y medios engañosos. Este espíritu de Pitón se mueve tanto hoy, pero tanto, que yo le puedo decir a usted que hay multitud de brujas y de brujos en los altares. Multitud que están siendo movidos por esta serpiente llamada Pitón. Y están soltando cosas y ejerciendo un control y una manipulación que al final usted encuentra que las personas lo que tienen es un cansancio, un desánimo. Usted ve las personas exhaustas. Usted ve la gente que no tiene ni ganas ni de servir a Dios. Porque este espíritu es como que se chupa la energía, la vida y la fuerza de las personas. Oiga bien, dele compartir en el nombre de Jesús. Es un espíritu inmundo que causa opresión. Causa opresión. Hay hombres y mujeres que le son más fieles al pastor de la iglesia que a Dios. Y eso es parte del espíritu de Pitón. Es un espíritu que busca influenciar decisiones, relaciones, direcciones y todo tipo de engaño. Para usted ir a un lugar tiene que pedir permiso. Una mujer tiene su esposo, tiene sus hijos, tiene su familia, pero como el pastor dice que hay que hacer tal cosa, ella le pasa por encima la autoridad de su marido, cuando eso es antibíblico totalmente, porque el pastor dijo que hay que hacer tal cosa. Después esa mujer pierde ese marido, después esa mujer pierde su hogar, y lo que le dicen en la iglesia es, usted está obedeciendo a Dios, y es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y este tipo
de manipulación no es bíblico. Esto es diabólico. Esto es diabólico. Una mujer debe de ocuparse primero de su marido, debe de ocuparse primero de su casa, debe de ocuparse de sus hijos y no dejar a sus hijos botados como cualquier cosa, porque eso es falso. Yo escuchaba a una persona predicar, predicar pues predican otros, pero escuchaba a una persona hablando, una muchacha jovencita, creo que es de Puerto Rico, y no sé por qué estaba revisando el TikTok para ver algunas cosas que nos preguntan a veces, y ella decía, porque ella está ensañada, que la mujer no puede predicar. Y entonces, obviamente, para alguien que está mal, siempre aparece otro que está peor. Y entonces aparecen gente que le refuerzan. Y aparece un muchacho argentino, así peludo, que todo el tiempo se está rascando la cabeza porque parece como que no se baña bien, o tiene piojos, o alguna cosa tiene en la cabeza, porque toda la vida se está rascando la cabeza. Claro, con esos pelos tan largos, es obvio que cualquier garrapata se mete allí. Y ese muchacho refuerza. Y él dice que la mujer no puede predicar porque la Biblia dice que la mujer no ejercerá autoridad sobre el hombre. Entonces uno llega a conclusiones tan fuertes porque uno dice, qué lástima es que una persona use el texto bíblico y lo aplique mal. Es una lástima. Es una lástima tomar las escrituras y torcerlas. Es una lástima teniendo la oportunidad de bendecir a miles. Empiezas a meter conceptos tuyos y empiezas a creer que dentro de esos conceptos Dios está, y sucede que Dios no está. Porque cuando el Señor habla a través de Pablo y le dice a la mujer que guarde silencio, uno tiene que hacer referencia y estudiar y darse cuenta que el problema era un problema en una ciudad, y en esa ciudad de Éfeso se adoraba a Artemisa y había un templo gigante de Artemisa. Y habían miles de mujeres que adoraban a Artemisa, pero empezaron a convertirse. Y como empezaron a convertirse, obviamente, mujeres con liderazgo llegaban a las reuniones, obviamente, a ejercer liderazgo. Entonces Pablo dice que la mujer no se vista como hombre y dice que la mujer debe de guardar silencio. Pero la pregunta es, ¿por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Entonces alguien llegó y me dijo a mí, es que la mujer no debe de predicar. Yo creo que hay algunos hombres que no deben de predicar tampoco, porque dicen cada disparate en el altar de Dios, que no deberían de tomar las escrituras para ministrar. Hay hombres que deben de sentarse y aprender, y cuando tengan una educación cristiana, entonces tomen las escrituras y expóngalas. Yo no tengo problema si alguien no fue a la escuela, si alguien no fue al colegio, si alguien no fue a la universidad. No tengo problemas con eso. Pero sí me preocupa cuando yo veo predicadores que no tienen ni siquiera un título. Y creo que son vagos porque usted los oye que dice que viven a tiempo completo, pero se paran de dormir a las 11 de la mañana. No se vale. Busque algo, estudie algo, prepárese. Porque usted lo que tiene enfrente suyo no son gallinas. Lo que tiene frente a usted no son puercos ni son animalitos. Usted lo que tiene frente a usted son hombres y mujeres lavados por la sangre de Jesús. Y como usted tiene al pueblo de Dios frente a usted, usted tiene que tener la capacidad de desarrollar el texto. Porque el hombre de Dios no puede ser un neófito. Pero tenemos un montón de predicadores que yo creo que ni a la escuela fueron. Pero como tienen facilidad para hablar, entonces medio estudian 4 cositas y hoy hay tanta herramienta para tomar. Usted los mira siempre pegados al YouTube, siempre los mira pegados a las redes sociales. Entonces usted se pregunta, ¿y dónde quedó la responsabilidad de ministrar al pueblo de Dios? Es que en esto hay que tener cuidado. Y vuelta y repito, hay gente que dice, la mujer no puede predicar. Señores, aquí no es quien predique. Aquí el punto es quién tiene el mensaje correcto. Porque el que tiene el mensaje correcto tiene la autoridad para predicar. Punto. Usted me va a decir a mí que ese niño que yo pasé al frente el domingo pasado, que empezó a hablar en lenguas y empezó a orar y empezó a fluir en una dimensión, usted me va a decir a mí que ese niño
no estaba siendo embestido por el poder de Dios. Amén. Por amor a Jesús. Eso es una cosa poderosa. Pero hoy tenemos un montón de cosas raras. Y entonces usted escucha gente que dice, la mujer aprende en silencio. Hay hombres que también deberían de aprender en silencio, porque no predican nada. Predican cada tontería, predican cada locura. Yo dije hace poco y lo expuse con las escrituras, donde una persona puede divorciarse en los casos que yo señalé y puede volverse a casar según la Biblia. Según la Biblia. Eso no lo digo yo. Eso lo dice Dios en su palabra. Pero usted encuentra gente que dice, no, es que la Biblia dice esto. Hermano, siéntese y estudie. Y después de que usted se siente y estudia, entonces hablemos. Hablemos. Porque usted ve que la gente ataca lo que no sabe. Y el problema de la iglesia evangélica o la iglesia cristiana, o como le quieran llamar, el problema se llama ignorancia. Hay demasiada ignorancia. Y entonces hay un problema porque usted oye gente que todo el tiempo Dios les habla. Que todo el tiempo Dios les dice cosas. Que todo el tiempo tienen una revelación. Todo el tiempo tienen una visión. Todo el tiempo dicen que el Señor les susurra cosas. Y usted se detiene y usted dice, ¿qué le susurra? Yo creo que no le susurra nada. Yo creo que hay demasiada carne en todo esto. Es más, creo que hay muchísima gente, como dice Rick Joyner, que es un gran amigo mío, como dice Rick Joyner en su libro La Búsqueda Final, Rick Joyner dice que hay demasiada gente en la iglesia con el tercer ojo abierto. Porque antes veían el mundo espiritual. El abuelo era brujo, la abuela era bruja, el otro aquí, el otro allá. Lo llevaron a la montaña, lo llevaron al sacrificio, lo llevaron al culto satánico, lo llevaron a una reunión donde había un medium con las piernas en cruz, lo llevaron a una reunión donde se adoraban demonios, donde se levantaban los huesos de un muerto, y después esa gente viene a la congregación o viene al ministerio y nadie lo ministró para que ese tercer ojo se cerrara. Entonces tenemos personas que todavía reciben cosas y reciben cosas, pero no son de Dios. Y ese es el peligro. No son de Dios. Yo hablaba en estos días atrás con los muchachos del ministerio, los pastores que están aquí con nosotros, y yo les decía hay que tener cuidado. Afinen los oídos. Afinen para que no digan tonteras, para que no digan cosas que están fuera de orden, para que no profeticen según la carne, porque estamos quedando mal. Estamos quedando mal. Está llegando gente importante a los cultos en diferentes lugares y les profetizan demasiadas tonterías. Y entonces la gente no quiere volver, porque las personas dicen, pero es que a mí me dijeron que yo iba a tener un hijo, me dijeron que yo iba a tener una hija, y de pronto aparece alguien y dice, pero es que yo no quiero tener un hijo. ¿Y cómo me van a decir a mí que yo voy a tener un hijo cuando no quiero tener hijo? Y de pronto se le dice a otro, dice el Señor que te quitó lo que te dio. ¿De dónde sacaron eso? Dele compartir, hermano, porque estamos sobre 600 personas. Dele compartir rapidito. Entonces, cuando hablamos del espíritu de Pitón, es una cosa demasiado violenta, porque el espíritu de Pitón crea rutas. El espíritu de Pitón crea senderos. Así como hay senderos para llegar al corazón de Dios, que la mayoría de adoradores o de cantantes ni siquiera entienden eso, hermano, porque tienen un bloqueo del diablo en la cabeza y no lo entienden. Lo que pasa es que para llegar al corazón del Padre, uno tiene que tener vida a solas con Él. Hay gente que solamente confía en que sabe tocar la guitarrita, confía en que ellos cantan bonito, confía en que ellos tienen habilidad para tocar la batería. No. Nada que ver. Nada que ver. Por favor. Y mire qué terrible es el espíritu de Pitón, porque el espíritu de Pitón trae un sofocamiento a la vida de los hombres. Y trae un agotamiento. Y trae un desánimo. Por eso la gente siempre hay que andarlos animando. Y andarlos animando. Y andarlos animando. El espíritu de Pitón trae desviación de la verdad. Promueve creencias falsas. Profecías erróneas. Falsas señales. Pérdida de discernimiento. Las personas influenciadas pueden ser fácilmente engañadas por falsas doctrinas.
Hablaba un día esto con el varón David. Dice que cae una mujer endemoniada en una iglesia que él fue aquí en Costa Rica. Y dice que apareció una líder y la líder dijo, no le echen fuera el demonio. Vamos a investigar a este demonio. Dice que la líder le dijo al hermano David, si yo quiero, yo lo pongo a ese demonio a que hable como Jesús o a que hable como el Espíritu Santo. Dice David que él inmediatamente se levantó y se fue. Y uno se queda analizando. Uno diría, hay que ser muy bobo para creer en una estupidez como lo que esa mujer acaba de hablar. Pero te das cuenta que no es así. Hay cientos de personas que creen en ese tipo de tonterías. ¿Por qué? Porque obviamente está el espíritu de Pitón metido aquí. La Biblia dice que cuando Pablo llegó, dice que Pablo, la muchacha que tenía un espíritu de adivinación, dice que era esclava, dice que la usaban para sacar. ¿Por qué? Siempre ese espíritu produce mucho dinero. Cuando usted ve a un ministro que sus profecías hacen que la gente se despoje de todo lo que tiene, tenga mucho cuidado. Yo sé que a los hombres de Dios o a las mujeres de Dios hay que honrarlos, pero se les honra con temor y temblor al Señor, porque tú no puedes poner a un hombre por encima de Dios, porque en el momento que ese hombre ocupa el lugar de Dios, hay problemas. Y usted ve que los pastores, cuando alguien llega y alguien le lleva un regalito, siempre usan la palabra y dicen, sí, es que la Biblia dice que nadie se presentará con las manos vacías ante un profeta. Sí, pero tú no eres profeta. Entonces, ¿por qué hay que darte algo? El hecho de que tú profetices no te avala para ser profeta. Porque para que tú seas profeta, tú necesitas tener no solamente el conocimiento de lo que es un oficio profético, no solamente el conocimiento de lo que es un profeta genuino, y número 3, no solamente el oficio o el don profético, sino el carácter y la vida de un profeta. Entonces hoy hay gente atribuyéndose derechos que nadie se los dio. Van a ir a comer a un restaurante y llaman a 3, 4. ¿Quién se gana la bendición de la cena? Se aparecen 3 hermanitas. Ok, yo le voy a mandar una ofrenda para que usted vaya a comer. Mano, así no es esto. Así no es esto. Ese es el problema más grande que las iglesias evangélicas tienen hoy. Ese es el problema más grande. Yo una vez estaba en Panamá y recuerdo que fui a predicar a una iglesia de un muchacho X y de pronto apareció alguien diciendo, es que voy para tal país, uno de los evangelistas, a ver quién se gana la bendición. Y entonces en el chat de la iglesia aparecieron como 3 muchachos ligados al sicariato. Qué bravo es eso, ligados al sicariato. Y los tipos dijeron, nosotros le pagamos el boleto de avión. Y yo me pregunto, ¿estará Dios en esto? ¿Estará Dios en medio de esto? Personalmente creo que Dios no está. Y personalmente creo que el problema por el que tenemos hoy personas que siempre andan mirando el pecado ajeno es porque realmente no tienen una revelación correcta de lo que fue el sacrificio en el madero. Porque cuando tú entiendes lo que fue el sacrificio en el madero, en vez de andarle viendo el rabo a otro como si fueras un mono, te ves tu propio rabo y te ves tu propia miseria y te ves tu propia desgracia. Te ves tu falta de perdón, te ves tu falta de sanidad, tu falta de santidad, tu falta de integridad, tu falta de búsqueda, tu falta real de humillación, de someterse al Señor, al señorío de Jesús. Porque decir Jesús es mi Salvador es muy fácil. Aquí lo difícil es decir Jesús es mi Señor, porque para que Jesús sea mi Señor, Él tiene que gobernar mi vida desde la cabeza hasta la planta de los pies. Cuando se pierde el discernimiento, entonces tenemos gente influenciada fácilmente, tenemos gente llevada de aquí para allá,
Tenemos personas que se les dice, es que Dios te va a honrar por lo que estás haciendo, y usted encuentra millares de hijos de Dios que no tienen ninguna bendición, perdieron todo, se quedaron sin casa, se quedaron sin comida, se quedaron sin plata, vaciaron las cuentas de los bancos porque alguien le dijo, Dios me dice que tú tienes algo ahí guardado para dar. Que Dios nos ayude. Ese fresquito de melón, pura gloria. Cuando Pablo ve a esa muchacha, Pablo se detiene. Y lo que la muchacha estaba diciendo no era mentira, era real. Escuche esto. Escuche esto. Ella no estaba mintiendo, pero Pablo se molestó porque la mujer la estaban mirando como que realmente estaba hablando de la manera correcta, aunque fuera la voz de un demonio. Oiga bien, como que fuera la voz de un demonio. A mí se me acercó una hermana del ministerio y me dijo, pastor, yo recibí de Dios venir durante tantos días aquí al ministerio a orar en la madrugada. Y yo le dije, amén. Pero en eso ella me miró a la cara y me dijo, ¿pasa algo? Yo le dije, sí, ya su esposo sabe, su esposo está de acuerdo, su esposo ya avaló esto. Él dijo que está bien. Y me dijo, no, pastor, me dice. Y yo le dije, entonces, quédese en casa y vigile y ore desde la casa. Pero pastor, es que Dios me habló. Sí, pero el Dios que le habló a usted es un Dios de orden. Y es un Dios que si le habla a usted, también le va a hablar a su marido. Y le va a hacer saber a su marido que su mujer va a venir a orar en la madrugada al templo. Y va a venir a orar con 3, 4 personas. Y se lo dije, si usted va a venir al templo a orar, no me haga levantarme a mí a ir al templo a orar. Porque hay gente que lo que ellos reciben quiere que los demás se metan también en la misma cosa de Dios. No, Señor, lo que Dios trata con usted. Y es un trato de Dios personal con su vida. Y no meta más gente, porque en el momento que usted los mete, usted empieza a arruinar todo. Y por eso vuelvo. Dele compartir, por favor. Dele compartir, porque el espíritu de Pitón está haciendo pedazos esto. El espíritu de Pitón se ha metido. Nadie puede negar que el espíritu de Pitón tiene a la gente envuelta, los tiene amarrados, los tiene creyendo en tonterías que no se van a cumplir. Usted anuncia mañana que viene un profeta para un culto. Nadie sabe, nadie pregunta si realmente el hombre es profeta, si realmente Dios le habla o no le habla. Nadie pregunta nada. Lo único que la gente dice es, viene un profeta, vamos, para que Dios nos dé una palabra. Y la iglesia está engañada, y más engañada va a estar en los próximos años. ¿Por qué? Porque la gente tiene comezón de oír. Y al tener comezón de oír, entonces, cuando usted no sabe para dónde va, cualquier camino es bueno. Cuando usted tiene un norte de Dios, entonces usted no necesita que realmente le profeticen todos los días, porque usted tiene un norte de Dios. Tan fácil como eso. Aquí podría venir el pastor más famoso de no sé dónde y poner una congregación aquí muy cerca donde nosotros estamos, que no tengo problemas con eso. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me mandó a mí a hacer lo que estoy haciendo y no tengo problemas con eso. Entonces, cuando tú te sientes amenazado por otro ministerio, quiere decir que el llamado tuyo no es tan real. Porque cuando tu llamado es real, usted no está amenazado por nadie. Porque usted tiene su corazón puesto
en lo que tiene que estar puesto su corazón. Y usted no puede pasarle por encima a lo que Dios mismo ha dicho, ni nadie puede pasarle por encima a eso. ¿Sabe cuál es el enojo de muchas personas cuando lo ven a usted o me ven a mí? Que para ellos usted y yo no calificamos. Para ellos usted y yo, sobre todo yo, somos la gente más pecadora del mundo. Para ellos usted y yo estamos mal con Dios. Pero ellos no soportan, porque la envidia los mata, porque ellos no soportan que esperando que tú te mueras, esperando que te vaya mal, a ti te va bien y a mí me va bien. Y cada día estás más bendecido y cada día yo estoy más bendecido. Entonces, la envidia, que es como un parásito que tiene tentáculos muy grandes, agarra el corazón de las personas. Y es una vergüenza tener el corazón así. No se vale tener el corazón así. ¿Sabe qué veo yo? De mi hermana Luz. ¿Sabe qué veo yo? Mire lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, vea. Apúntelo. Segunda de Corintios, se dice segunda porque es carta, es femenino. Segunda de Corintios 11, 23 al 33. Aquí está Pablo hablando. El apóstol más grande de todos los apóstoles. El hombre con la mayor revelación. El hombre que fue arrebatado muchas veces para ver cosas inefables. El hombre que hablaba cara a cara con Dios. El hombre al cual se le revelaron los misterios que a nadie se le habían revelado. Y él pregunta: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice. Vea qué tremendo. Mire la redacción. Como si estuviera loco hablo. O sea, como si hubiera perdido la cordura. Como si hubiera perdido la sensatez hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligro de muerte. Muchas veces, 24 de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1, es decir, 39. El verso 25, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Verso 26. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Pero qué está diciendo Pablo? Pero usted escucha que los cantantes cantan, que dicen que con los hijos de Dios nadie se mete. Pero Pablo dice aquí que ha estado en peligro de ladrones. Ha estado en peligro de que le roben. Y mire lo que dice. Peligro entre falsos hermanos, porque hay falsos hermanos. Verso 27. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, los que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma y yo no enfermo. A quien le hacen tropezar y yo no me indigno. ¿Ves qué tremendo? Pablo dice: yo no puedo porque yo estoy bien, pero el resto está mal. Ellos se enferman y yo sigo sano. ¿A quién se le hace tropezar y yo no siento nada? O sea, Pablo está hablando aquí, esto es como una exégesis. Pablo está diciendo
Este es mi ministerio. Esta es mi carta de recomendación. De esto estoy hablando yo. Y en el verso 30 Pablo dice, Alexa, vivo para adorarte, Coalo Zamorano. Se convirtió hasta en demoniada Alexa. ¿Qué es lo que dice Pablo? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Porque muchas veces nosotros queremos que sean ángeles, que sean seres que vienen desde el trono de Dios. No. Pero aquí dice que cuando querían matar a Pablo, dice que los hermanos lo descolgaron en un canasto por el muro. Bienaventurada la iglesia que no permita que a alguien lo maten, que a alguien le hagan daño, aunque haya gente endemoniada esperando para destruirle, aunque haya gente poseída por el infierno, jurando y planificando la muerte de alguien, aunque hayan contratado a un sicario, hayan contratado a la bruja más grande del mundo. Bienaventurada la iglesia que tiene un canasto, que tienen unos hilos para descolgar al hombre de Dios por un muro, para que no muera, para que no muera. Este es un ministerio. Aquí no hay carros de lujo. Aquí no hay dinero. Aquí no hay túnica de colores. Aquí no hay fama. Aquí no hay reputación. Aquí lo han azotado. Aquí lo han golpeado. Aquí lo han pisoteado. Aquí hay frío. Aquí hay hambre. Aquí hay desnudez. Y usted se asusta cuando aparece cualquier cosita. Si hay un hombre que podría gloriarse las veces que fue arrebatado por Dios y se lo llevaron para mostrarle cosas inefables, era Pablo. Si hay un hombre preparado en idiomas, si hay un hombre preparado a nivel de Torah, era Pablo. Gamaliel fue su maestro. Si hay un hombre preparado para mostrar lo que es la vida sobrenatural, era Pablo. Pero en vez de hablar de las veces que lo arrebató Dios, en vez de hablar de los testimonios grandes, en vez de hablar de la gloria, en vez de hablar de cómo son los ángeles, de cómo son los querubines, cómo son los serafines, en vez de hablar del ministerio poderoso que él tiene y las iglesias bajo cobertura, en vez de hablar de todo lo que cualquiera podría hablar, este Pablo dice, esta es mi carta, recomendación, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. ¿Usted se imagina los golpes de una vara? ¿Usted se imagina cómo Pablo pudo haberse levantado el día siguiente morado, completamente morado su cuerpo? Las veces que le golpearon la boca y le quebraron algún diente. Las veces que le golpearon un dedo y se lo quebraron. Y este hombre está aquí, prácticamente casi al final de su vida. Y este hombre dice, 3 veces he sido azotado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de la misma gente
que supuestamente amaba a Dios. Peligro de la misma gente que supuestamente eran siervos de Dios. Porque hoy los brujos no están trabajando la iglesia desde lejos. Hoy los brujos están metidos dentro de las congregaciones y desde ahí gobiernan a través de pitón. Desde ahí gobiernan con manipulación, desde ahí gobiernan con profecía falsa, desde ahí gobiernan poniéndole cargas a la gente que ellos mismos nunca se atreverían a llevarla. Desde ahí gobiernan. Y Pablo dice aquí, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. ¿Verdad qué cosa tremenda? Porque Pablo dice, peligro de ríos, de ríos. Después dice, peligros en la ciudad, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en el desierto, peligros en el mar. Qué peligroso es cuando los predicadores solo quieren ir de ciudad en ciudad. Qué peligro es cuando los predicadores solo quieren andar en yates de lujo, solo quieren estar en los hoteles mejores del mundo y a eso le llaman reino. Eso no es reino, ni siquiera sabe qué es reino. Qué peligroso cuando los predicadores lo único que pueden mostrar es la ropa nueva y la tendencia que hay para ese verano o para ese otoño o para el invierno o para el spring, para la primavera. Qué ridículo más grande cuando la predicadora lo único que le puede mostrar a la gente es el peinado loco que se hizo ahora y la blusa que tiene y la tendencia. Qué ruina más grande es esta. Y este tipo está aquí y dice, en trabajos, fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, muchos desvelos. Yo veo que hoy los hijos de Dios duermen tan tranquilos. Los hijos de Dios duermen felices. Los hijos de Dios no se desvelan. Los hijos de Dios no tienen problemas con pasadoras de rodillas. Los hijos de Dios lo que tienen problemas es de obesidad. Los hijos de Dios lo que tienen problemas es de que son demasiado dormilones. Los hijos de Dios lo que tienen problemas es que pasan chateando hasta la madrugada. Los hijos de Dios tienen problemas porque son unos lojos, son unos carnales y toda la vida andan buscando a alguien que les tire, aunque sea una perla maloliente, una profecía falsa, porque quieren oír, porque no saben. Usted quiere saber cómo es la vida de un hombre que toca o canta en el altar. Escúchelo cantar y usted se dará cuenta cómo es la vida de él. Se dará cuenta lo que es la vida de él. Yo viajé al Perú y llevé a un muchacho llamado Andrés Madrigal, que fue el ministro de alabanza de una iglesia muy grande en Costa Rica durante muchos años, y me llamaba la atención que en las madrugadas, cuando yo me despertaba a orar, yo escuchaba a Andrés con un parlantito ahí que tenía en el celular, adorando a Dios en la madrugada. Yo decía, wow, este está en algo. Y esa vez que viajó con nosotros, él se me acercaba y me decía, pastor, fíjese que recibí esto y esto y esto y esto y esto. Lo que me extrañó fue que yo viajé muchos años con otras personas y nunca recibieron nada, porque sus madrugadas eran madrugadas de estarse solamente con unas flatulencias del diablo, durmiendo, porque tienen como una desgracia del diablo de anemia encima. Y a mí me llamó siempre la atención Andrés por eso. Andrés, usted lo ve, el tipo anda adorando siempre, adorando siempre, adorando siempre, adorando siempre, porque esa es la vida de los hombres que sirven a Dios en el altar. Esa es la vida. Y Pablo aquí se detiene y Pablo dice, en hambre, en sed. Porque los predicadores creen que porque ellos sirven a Dios, entonces tienen que vivir como ricos siempre. Pero este hombre, este es el apóstol más grande que hay. Este es el apóstol más ungido que hay.
Este es el ministro más aprobado que hay. Este es el ministerio más violento que hay en ese momento en la tierra. Y él pudo haberse parado y haber dicho: estas son mis credenciales. He estado 14 veces en el cielo. He estado con César, soy amigo del rey tal, soy amigo del emperador tal. Yo me codeo con el Sanedrín. Yo me visto ropa de la marca tal. Yo uso zapatos o sandalias marca tal. Soy dueño de embarcaciones. Soy un hombre de influencia. No. Él lo que dice es: en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Cuán engañados estamos nosotros. Cuán engañados estamos. Cuán tonto nos tiene el diablo. Cuán bobo nos tienen los demonios. En vez de ser sabios nos hemos hecho estúpidos. Hoy los predicadores de lo único que pueden alardearse de un carro, de lo único que pueden alardearse de una casa, de lo único que se pueden alardear es de unas pulseras de oro. Porque el resto no hay nada. El resto no hay nada. Y usted oye a la gente hablando de su ministerio poderoso, pero usted va a ese ministerio, ahí lo que hay es opresión. Ahí no hay gloria. Ahí no hay manifestación de Dios. ¿Usted cree que yo no tiemblo? ¿Usted cree que yo no tiemblo? Cuando en un culto como el del domingo, yo veo un niño chiquitito así, pero es que él no era el único. Habían más. Y yo veo un niño ungido por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que yo no tiemblo? Porque puede ser que yo sea un viejo sinvergüenza, puede ser que yo sea un viejo bandido, puede ser que yo sea un viejo perverso, puede ser que yo sea lo peor. Pero ese niño no. Ese niño es honesto. Ese niño es honesto. Y ese niño, para mí, es la carta de lo que está pasando en este lugar. Ese niño es la carta de presentación de lo que papá está haciendo aquí. Escúcheme usted que está en Limón. Escúcheme usted que está en Alajuela. Usted que está en Heredia. Usted que está en San José. Usted que está en Naranjo. Usted que está en San Ramón. Usted que está en Atenas. Usted que está en Grecia. Escúcheme bien. Usted que está en algún lugar de desamparados. Usted que está en algún lugar de Cartago, Tres Ríos, Curridabat. Usted que está aquí en algún lugar de Escazú, de Santana. Escúcheme bien en San Rafael. Usted que está en algún lugar de Atenas. Usted que está en algún lugar de Orotina. Escúcheme bien. Usted que está en Turrialba. Usted que está en Guapiles. Usted que está en Batán. Usted que está en Roxana. Usted que está en Pocosí. Escúcheme. Usted que está en Pérez Celedón, lo primero que lo andan es criticando. ¿Y por qué tiene esos tatuajes? ¿Y por qué se perforó la nariz? ¿Y por qué se perforó aquí? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? El papá del hijo pródigo que representa a Dios ni le preguntó nada. Lo único que hizo fue: póngale un vestido nuevo.